como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar. Sabía lo que tenía de contener este mensaje, pero no estaba tranquilo en cómo tenía que presentarlo. Porque yo puedo hablar de esto toda la mañana y seguir en la tarde y continuar el otro domingo y mucho más. Y puedo mencionar toda la arista y cómo debe ser y cómo se escucha y cómo se habla y cómo llega la palabra y cómo está compuesta. Y no era la idea aquí, y nunca lo es, el domingo dar una clase magistral sobre algún tema, sino que era lo que Dios quería que hablara sobre esto. Y es bien curioso, ¿eh? Porque yo me junté con un hermano en la semana y cuando me llamó para que nos juntáramos, yo tenía dos cosas que hacer en realidad. Yo le dije una, pero tenía dos. Una era una despedida, porque en el equipo de trabajo se estaban yendo 3 o 4 personas, entonces estaban haciendo un asado, así que era como tentadora la otra oferta. Y lo otro era juntarme a conversar con este hermano, y la otra era irme a la casa, porque no había tenido mucho tiempo para preparar justamente lo que tenía que hablar este domingo. Entonces tenía motivo suficiente como para no juntarme. Pero decidí ir, y al poco rato hablando yo ya sabía que, y se lo dije de hecho, mira, de aquí va a salir la palabra del domingo, porque eso es lo que necesitaba, esa era la línea que tenía que llevar la palabra. Entonces es interesante cómo Dios habla de manera insospechadas cuando uno no lo creía, y eso me dejó tranquilo, y eso es lo que les quiero compartir hoy día sobre la palabra de Dios. Suena como absurdo, de Dios, de qué otra palabra podíamos hablar, pero en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que esta palabra, o me gusta llamarlo la voz también, lo que escuchamos en el día a día, de dónde proviene. Entonces, ¿qué estoy escuchando hoy día? Todos los días, en mi diario vivir, mañana cuando vaya al trabajo, cuando esté trabajando, cuando me vaya, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué palabra? ¿A quién estoy escuchando? Podría también decir. ¿Por qué? Porque uno transmite lo que tiene en su mente, ¿cierto? Lo que está en su corazón. Yo tengo un tipo del trabajo que todos los días llega y nunca llega pensando en lo que quedó en el día anterior, que tenía que hacer a primera hora ese día. Que enviar una información, hacer una entrega, lo que sea. No, él llega pensando en comentarle a todos que no se le gusta el fútbol, así que llega comentando todo lo que pasó el fin de semana del fútbol. Y todos los lunes llega con el mismo discurso, porque eso es lo que está en su cabeza siempre. Es como que es lo que él oye al comentarista de fútbol. Ese tipo respira fútbol, y eso es lo que a él lo mueve. También trabaja, también tiene otras cosas, pero tú lo que siempre vas a escuchar de él es fútbol. Entonces, tengo dos opciones. Puedo escuchar la voz de Dios. Suena como Dios habló y como que la voz audible de Dios, ¿eh? Eso puede ser. Puede ser. Yo sé que hay personas que Dios le ha hablado y lo han escuchado. Yo no. Pero me refiero a la voz de Dios, a las cosas como te hablan. Lo mismo que me junté esta semana, digo. Yo sé que el Señor me habló y lo tengo claro y lo reconozco, lo logro identificar. A esa voz me refiero, no necesariamente una voz audible que puede ser. Son esas cosas que, como una vez dijo aquí Lisandro, yo me doy cuenta que Dios me habló porque a mí jamás se me habría ocurrido eso. Yo encontré, dentro de 10 cosas que dijo, yo encontré que era interesante, porque no se me podría haber ocurrido a mí. Y lo otro es escuchar mi voz, y eso es lo que más hacemos, porque para qué vamos a estar con cosas. Siempre estoy escuchando mi voz, lo que a mí me interesa. ¿Cuál es mi voz? Es lo que estoy pensando, en mis problemas, en lo que a mí me interesa, en lo que me desvela, en lo que estoy planeando para un mes más. Esos son mis temas, esa es mi voz.
Entonces yo dije, voy a hacerlo al revés. Quizás un poco en el ejemplo que da este compañero de trabajo. ¿Qué es lo que sale de mi boca? Porque lo que sale de mi boca debiera ser lo que entra a mis oídos. Suena como, a mí me sonó lógico. Entonces dije, ¿qué palabra sale de mi boca? Entonces, encontré esta palabra en Mateo que dice, Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron, ¿te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Y Jesús les contestó, toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlo que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Es divertido, el Señor a veces habla cosas tan comunes y uno las lee en esta versión, que a mí me gusta, siempre leo esta versión, Palabra de Dios para Todos, y viene como escrita más todavía, como que estuvieran hablándote en el diario vivir, no un lenguaje muy difícil. Entonces claro, si te guía un ciego te va a caer en un hoyo, ambos van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo, explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. Y Jesús dijo, ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. Y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Entonces, ¿se fijan que lo que el hombre habla es lo que está en su mente? Entonces, ¿en qué estoy pensando todo el día? ¿Qué es lo que está ahí todo el rato? ¿Cuáles son? Porque no es una sola cosa, son varias. Una de esas, ojalá sea Dios, pero son muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué palabra, qué voz estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Al programa de radio que habla, no sé, de economía? ¿Al tipo que habla de deporte? Todas esas las escucho, yo también la escucho, pero ¿cuál es mi guía finalmente? ¿Cuál es la que tomo? ¿Cuál? Sí, estoy escuchando, dice, porque todos creemos que estamos escuchando y todos estamos escuchando. Si aquí no hay duda que todos estamos escuchando. Si lo que estamos discutiendo es a quién estamos escuchando. Entonces, si yo escucho, ¿qué hago con lo que recibo? ¿Qué hago con lo que recibo? Varias cosas. Y ahí yo iba a poner qué hago con la palabra que recibo los domingos. Pero después me di cuenta que era muy, no sé, podía molestarse a alguien o sentirse incómodo. Y después me di cuenta que no es de los domingos, esto es lo del día a día. Porque Dios te habla día a día, en distintas circunstancias, de distintas maneras. Entonces era más general. Lo que pasa es que yo te lo llevo al domingo y te doy ejemplo y tú me vas a decir en realidad qué hice con la palabra que recibí el domingo pasado. Entonces si te lo llevo a ese ejemplo, tú vas a decir, si alguno va a decir que hizo algo, tú vas a decir no me acuerdo, y ahí vienen los temas. Entonces alguno la anotará, como hay hartos que están anotando acá. ¿Para qué? Seguramente para estudiarla después, para meditar en ella. Quizá alguno quiere aprender algo y reflexionar sobre esto. Quizá, ¿para qué escucho la palabra? Porque necesito tomar decisiones y quiero buscar una guía. Tenemos que recordar que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y ese camino Dios ya lo tiene trazado para cada uno. Y cada uno deberá preguntarle a Dios cuál es su camino. Y en ese camino, que está lleno de desvíos y bifurcaciones, me voy a equivocar. Pero si no pregunto, me voy a equivocar siempre. Entonces esa decisión yo debería preguntarla cada vez que llego a ese camino, preguntarle a Dios cuál de los dos caminos tomo, porque me interesa hacer lo que Él me tiene propuesto.
En algunos casos la enseño a otros. Lo que recibo, la experiencia, la palabra que recibo un día, la enseño. También hago eso. La pongo en práctica. Eso ya es lo mejor porque está obedeciendo la palabra. El que hace eso ya es porque entendió todo. Y si la pone en práctica es porque además la enseña, además porque seguramente la anotó y seguramente hace todo bien y la usa para el día a día. Y está también el que la olvida. Y la anoto, el que la olvida, porque quiero más adelante hablar un poquito de eso. Porque también otros van a decir, lo que pasa es que Dios no me habla. Porque todo lo que íbamos diciendo hasta ahí, estamos diciendo que Dios habla. Estamos haciendo una aseveración, ¿cierto? Una afirmación de que Dios habla. Nadie pone en duda de que Dios habla. Eso es así, ¿cierto? Ya. Entonces, que pensé que era yo nomás que estaba pensando así. Pero aunque lo crean, hay algunos que piensan que Dios no le habla. Porque toman la palabra, la leen y ven que no hay nada para ellos. Nada. Porque van a orar y probablemente hablan y Dios nunca le responde, porque nunca le dejaban el tiempo siquiera para que hablara. Entonces, que Dios no me habla no es tan así. Nos habla, pero nosotros no lo escuchamos, que es distinto. Ahí podemos decir que nos habla a través de la palabra que está escrita, ¿cierto? Tomar la Biblia y leerla, o podemos recibir esta palabra revelada, ¿cierto? Que esa palabra que va mucho en ese sentido de que les decía antes, que no se me habría ocurrido nunca, porque algo que tú lees en la palabra le da un sentido a tu vida y dices, esto es para mí. Y a veces son palabras que hablan de algo nada que ver, ¿eh? Y tú la estás leyendo y la puedes aplicar a lo que estás viviendo. Entonces esa palabra revelada surge de un momento de buscar, de estudiar. Sé que algunos en sueños han recibido palabra de Dios. Yo no sé, ¿hay alguien que haya recibido un sueño que levante la mano aquí? 2, 3, 4, 5. Wow, yo nunca he recibido, quizás no podría decir que no, pero sí me han pasado cosas que he soñado. Y si hubiera sabido discernir, habría hecho algo con ese sueño. Pero me he dado cuenta después cuando sucedió. Yo sabía que esto iba a suceder y caí redondito igual y estoy en el problema que soñé y podría haberlo evitado. Entonces quizás yo debería haber levantado la mano también. Visiones. ¿Alguien ha visto visiones? 2, 3, 4, 5, 6. Son más los de las visiones que los sueños. Pucha, eso sí me gustaría vivirlo. Tampoco me ha tocado las visiones. Y he escuchado varios testimonios aquí mismo de gente que ha contado las visiones. Eso es espectacular. Pero bueno, no todo el Señor le habla de la misma manera. Pero todos han levantado la mano y eso a mí una vez más me confirma que Dios no miente. Porque Él dijo que iba a ser así. Entonces, para los que no creen, o para los que nunca han recibido eso, hay una esperanza de que quizás sí te puede hablar de esa manera como a otros le habló. Y también habla a través de los hermanos. Muchas veces habla a través de los hermanos. Nosotros siempre buscamos que ojalá las personas busquen a Dios directamente y Él le hable. Porque a veces muchos son cómodos y quieren que a través del hermano y triangulan con el hermano para que ahí reciban la palabra en vez de ir directamente a la fuente. Pero que a través de los hermanos Dios habla es indudable y eso sí evidente y yo sí en esta puedo levantar la mano. A mí me han llegado con una palabra, esta palabra es para ti y la palabra es precisa. Y el tipo no tenía cómo saber que yo necesitaba esa palabra. Y pueden haber más, ¿eh? Yo anoté las que me interesaba hoy día destacar.
y están las cosas que nos pasan. Cuando uno deja de pensar que todo lo que nos sucede es por casualidad, suceden cosas. En este plan de Dios programado, en que van sucediéndote cosas, en que tienes que tomar decisiones, el Señor nos hace pasar por muchas cosas. Y uno cree que eso es normal y es para todos así. Y la verdad es que hay que aprovechar todas las cosas que nos pasan. Hay que aprovechar las cosas buenas para darle gracias. Y también hay que aprovechar las malas y también darle gracias. Y a partir de ellas, preguntarle a Dios qué propósito tiene con eso. No vemos lo malo, en lo malo no vemos muchas veces la mano de Dios. O no entendemos, o no la reconocemos. Pero sí está la mano de Dios. Entonces, atento a lo que nos pasa. No es que sea, no vivimos de casualidad en casualidad. ¿Ah? Hay un plan de Dios, hay cosas que van quedando en el camino, y Él sabe que eso es así. Entonces, todo esto será así siempre y cuando y por medio de el Espíritu Santo. Y eso me obliga a estar en una condición expectante en la vida, en el día a día. Me levanto y estoy atento a ver qué pasa, qué va pasando, para poder ir tomando las decisiones, ¿cierto?, que corresponden, para poder ir escuchando estas palabras, para que cuando habla el hermano yo lo entienda, para que cuando soñé era para mí o era para otro, porque en esto no es, yo llego, también hablaba ayer con otra persona, no es llegar a recibir, yo puedo llegar aquí a sentarme a recibir. Yo creo que Dios quiere que recibas, pero primero quiere que des, y en la medida que das, te recompensa, y tú recibes más de lo que viniste a dar. Pero tenemos que tener esa actitud. Y para eso hay que estar atento, hay que estar con las antenas, los ojos espirituales ahí abiertos. Atento a qué va a ser hoy día. Yo no sé, cuando llega con esa expectativa, la vida es re entretenida, porque andáis todo el día, a ver, ¿qué dio acá? Oye, esta cuestión, ¿por qué pasó? No, sí, esto no es normal. No le pasa todo. Aquí, y vais buscando, y vais viendo que Dios en el día a día, y puede llegar al final del día y analizar lo que ha pasado, dándole gracias a Dios, y vaya a decir, chuta, me perdí esta oportunidad al mediodía de bendecir a alguien con cualquier manera, con dinero, con un abrazo, con una palabra, con preguntarle cómo está, y después te das cuenta que en la tarde sí aprovechaste otra en que se te dio esa oportunidad. Entonces es interesante ver que partiste el día y Dios siempre estuvo contigo mostrándote cosas. Pero también pasa un día en que uno no ve nada, pero es porque no se detiene a meditar. Es decir, como esa foto que te sientas ante la palabra y te detienes, frenas un rato, tratas de apagar este mundo exterior que está ahí fuerte sonando, y en la tranquilidad y la paz empezar a ver ¿qué me va a hablar Dios? Porque yo debería abrir la Biblia pensando en que me va a hablar, al menos con esa idea clara, Dios me va a hablar. Y si no me habló, me hablará mañana. Pero pensar que voy a leer esto todos los días y no me va a hablar nunca, o que voy a andar por la calle el día siguiente y Dios nunca me habla, claro, quizás la voz audible no tengan la posibilidad de hacerlo, pero todo lo demás sí lo tienes. Pero tienes que identificarlo, tienes que calmarte, tienes que detenerte y tienes que escuchar. Entonces, de nuevo, ¿qué hago con la palabra que recibo? Puedo hacer muchas cosas. Yo voy a hablar como de 4 o 5 cosas que podemos hacer. Una, y a mí me gusta esta palabra, y siempre que me toca hablar de algo, siempre pongo este ejemplo. Así que los que han escuchado esto, me van a tener que aguantar un rato, pero a mí me gusta esta palabra. Dice la atesoro, y cuando digo la atesoro es porque uso el término que sale en la palabra, en distintas versiones, aunque en la que yo voy a presentar ahora, no estoy seguro si esa dice reflexiono sobre ella. Atesorar, reflexionar.
¿A qué voy? Es que yo cuando recibo algo que me impactó, porque me lo contó otro, pero sobre todo cuando me tocó vivirlo, yo son cosas que en mi bolso las guardo y las meto en ese bolso. Y me voy llenando ese bolso de monedas de oro, que son todas estas palabras que yo voy recibiendo. ¿Para qué? Para cuando no escucho la voz de Dios o cuando estoy en un problema, las saco y me acuerdo. Yo recibí esto y si el Señor lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Y lo puede hacer de nuevo. Y a mí eso me aumenta la fe y me hace volver a creer y a volver a esperar de que el Señor no me va a dejar solo. Y por eso uno canta después todo lo has hecho bien, que es una alabanza tan simple que tiene 4 acordes y la letra no es un poco más larga que 4 líneas, pero las puras frases, y podríamos contar solo esa parte, todo es perfecto, todo lo has hecho bien. Esto de cuando has dado la vuelta y te has detenido después de pasar por el desierto y todos los problemas y te paras o te sientas mejor a meditar sobre esto, te das cuenta que el Señor todo lo hace bien. Y eso, tomo esa palabra entonces ahora y la guardo. Y esto pasó con María. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron, porque los pastores lo que contaron fue lo que habían dicho los ángeles, que había nacido el Salvador, que era la gran noticia, y eso fue a contarles. Pero María reflexionaba sobre todo esto y trataba de entenderlo. Que otras versiones dicen, María atesoraba esto. Entonces, alguien que le recibe la palabra de otro, que están hablando de Dios, no queda igual. Se queda reflexionando, pensando en eso y tratando de entender, Dios, ¿qué vas a hacer? Imagínense María, un niño chico, una guagua, tratando de entender qué vas a hacer con cómo este niño va a ser el Salvador. Pero me imagino que le sirvió un poco, porque dice que lo guardó, eso en este bolso, ¿cierto?, de palabras, lo guardó. Porque cuando le pasó que se le perdió, Jesús cuando tenía 12 años se perdió, ¿cierto? Se quedó cuando fueron a la fiesta de la Pascua y venían de vuelta, él se quedó y tuvieron que volver al templo, y cuando lo vieron le dijeron, lo vieron hablando en el templo. Entonces le dice ella: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Y él les contesta: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Bueno, él ya tenía 12 años, claro a lo que venía. Yo todavía no tengo claro lo que vengo. Pero no entendieron su respuesta. Esto es típico en la palabra, ya habíamos visto con Pedro, no entendieron su respuesta. Después regresaban a Nazaret y Jesús le obedecía a ellos, como cualquier niño le obedecía a sus padres. Pero no quedó ahí la palabra escrita, dice, su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. ¿Se fijan la palabra? La mamá pensaba en que esto me pasó, y esto es lo que escribieron, o sea, le deben haber pasado más cosas. Entonces le empezó a hacer sentido de cuando le dijeron, este niño que va a nacer va a rescatar a este pueblo, cuando lo ve en el templo hablando con un conocimiento grande, se quedó pensando y seguramente reflexionó en esto y reflexionó en la palabra que le dieron también esos pastores. ¿Se fijan? Entonces, nosotros ¿le hacemos seguimiento a lo que Dios nos está hablando? ¿O somos como los noticiarios que mientras la noticia está ahí, todos hablan y después se perdió? Uno no se entera más de lo que pasó, porque ya no hay noticia. Pero los hechos siguen sucediendo. Tomamos decisiones. Lo que les decía. Siempre estamos ahí. Voy para acá o voy para allá. Y a veces no son 2 caminos, a veces son como 5. ¿Qué hago ahí? Y ahí viene esa voz de nuevo, ¿cierto? ¿A quién le escucho? Es como los monitos, ¿cierto? Al ángel bueno o a ese demonio que está al otro lado. Y a veces quiero hacerle caso a los dos. Y como que arreglo la cosa, pero claramente sabemos que estamos haciéndole caso a uno solo.
Y le echamos además la culpa al diablo, pero en realidad es verdad, puso la idea en ti, pero finalmente está haciendo lo que tú quieres. Es muy larga esta palabra, si quieren la anotan, Hechos 18 del 1 al 11, pero lo importante de esta palabra era que, voy a leer el versículo. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se salvan no será por culpa mía, yo he hecho todo lo que he pedido, de ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Se enojó con los judíos porque lo trataban mal, así que dijo: no le hablo más a los judíos, y tomó ahí la decisión. Salió de la sinagoga y fue a quedarse en la casa de Ticio, quien adoraba al Dios verdadero, y vivía al lado de la sinagoga. Entonces Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Entonces Pablo ya había tomado una decisión, ¿cierto? No le habló más a los judíos. Sin embargo, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengan miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. O sea, una palabra directa, recibida en una visión, hace que lo que yo había decidido lo cambio. Y lo cambio tan drásticamente que dice que Pablo se quedó allí por 1 año y medio enseñando de la palabra de Dios. O sea, de que ya no iba a hablarles, se quedó 1 año y medio. Eso es creer, y creer tan firme una palabra, una dirección, que yo cambio todo mi plan. Y también anoten eso, porque si no voy a estar muy tarde. Hechos 23 del 1 al 11. Lo importante también es acá es que al final Pablo se le aparece Dios a Pablo y le dice: sé valiente, tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Y esto, si leen este pasaje, es toda una historia que él habla, lo llevan ante el sacerdote y es re interesante, por eso leanla toda, pero yo destaqué con rojo la última parte, en que Dios lo insta a seguir haciendo esto. Entonces, la palabra directa de Dios, la recepción de parte de uno, estar abierto a esa palabra, la convicción de que el que te dijo eso es Dios, te hace cambiar tus planes. También la enseño. Mateo 13, 18 al 23. Jesús mismo enseñaba. Hablaba una parábola, nadie la entendía y después la explicaba. Entonces, nosotros también la palabra que recibimos la debemos enseñar. Enseñarla acá me tocó hoy día a mí, pero te toca a ti quizá en el día a día con una persona en la oficina. El que tiene gente que discipula se le enseñará. El que le impactó la palabra se la contará a otro que no la conocía. Pero la palabra se enseña. La palabra no muere. La palabra es algo vivo que se va traspasando. La palabra escrita es algo que se traspasó de generación en generación, en que los padres se lo contaban a los hijos y esos hijos a su vez se lo contaban a sus hijos, que eran los nietos del otro, y así la palabra iba pasando de generación en generación. Por lo tanto, la palabra también se enseña. Se pone en práctica. Y en esta práctica a veces nos equivocamos porque la entendemos distinta, se la enseñamos a otros mal. Entonces hay una responsabilidad en esto. A veces la palabra es solo para ti. El sentido de la palabra es solo para ti. Cuando la transmite a otro, ten claro eso, porque puede ser que para el otro no es igual. A veces bueno contar, yo tengo esta... En la semana pasada, de hecho en la palabra de Señor, digo, yo pienso esto. No te voy a imponer a ti lo que yo pienso. La palabra no es tan clara aquí como para dar una definición, pero yo la interpreto de esta manera y a mí me sirve así. Si el otro que la recibe en esa condición también la toma y le sirve, genial. Pero no tomemos palabras que no son, démosla como verdad absoluta y provoquemos un daño en el otro. Entonces dice en Mateo, por lo tanto,
quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Es así de importante la forma en que nosotros tenemos la palabra en nuestra vida. El que oye la enseñanza y la pone en práctica está haciendo lo correcto. Y las tormentas y las lluvias son todos los problemas que vienen. Y cuando esas bases son sólidas, es muy distinta la condición después que pasa esa tormenta de la persona que está ahí. Pero el que no es arrastrada por la agua de esas tormentas, y muchas veces hay otro hermano que lo logra rescatar, que le lanza una mano, y a veces el mismo Señor lo rescata. Pero es bueno tener los fundamentos firmes. Y este pasaje de Mateo 4, son todos pasajes muy conocidos, ¿eh? A mí me encanta porque es el uso de la palabra, ya no es Jesús enseñando, es Jesús mismo usando la palabra escrita para devolver todos los ataques que el diablo estaba dando en ese minuto. Acuérdense que Jesús se fue al desierto, llevaba 40 días, ¿cierto?, ayunando, así que si tenía necesidades, tenía varias, ¿cierto? Porque me imagino 40 días sin comer en el desierto. Entonces el diablo viene, ¿y para qué viene? Para ponerlo a prueba, como a todos. Y le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. 40 días sin comer, desierto, y le está diciendo una verdad, porque le está diciendo, si eres Dios, o sea, sabe que lo puede hacer, dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le responde él? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Le está respondiendo con la palabra misma. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. ¿Se imaginan toda esa historia cómo será? ¿Cómo lo llevó? ¿No? Y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito. Y ahora es el diablo quien le cita la palabra a Jesús. Él mismo le cita la palabra a Jesús y le dice, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. ¿Este es lo que esta pelea está discutiendo algo y te están, con la misma palabra que tú conoces, te la están confrontando? ¿Y qué dice Jesús? No pongas a prueba a Dios. Una palabra más fuerte todavía. Y después le dice, en una montaña muy alta, le muestra todos los reinos y le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y ahí ya Jesús le dice, largo de aquí, Satanás, porque está escrito. Y nuevamente la palabra, porque está escrito. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Le podría haber respondido las 3 veces cosas distintas. Le podría haber dicho cualquier cosa y todas habrían sido probablemente verdad. Pero no, le contestó con la palabra. Y cuando eso sucede así, es mucho más poderoso, es muy distinto. Porque es la misma palabra la que te está fortaleciendo, es la misma palabra con la que estás llevando el escudo. Es muy distinto. Y el olvido. Es la misma cara que uno pone cuando le preguntan qué hablaron el domingo pasado, uno empieza con esa cara y empieza a tratar de recordar y ojalá que no me pregunten a mí. ¿Ah? Pero eso pasa. Y había una palabra que se la voy a leer que también la encontré muy interesante. Recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente.
El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficientemente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer, lo que dice es como el que se mira en un espejo. ¿Cómo es eso? Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. No sirve olvidarse. El ejemplo del espejo es súper bueno. No sirve ser un oyente olvidadizo. Y entonces, ¿por qué es tan importante después que hemos hablado todo esto? ¿Y por qué tanto dolor con la palabra? ¿Cierto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Piensen, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Ah? Somos salvos a través de la palabra. Somos salvos a través de la palabra, conocemos al Señor. ¿Qué más? El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Por eso es tan importante la palabra, porque es el poder de Dios. Y leerlo completo esto hasta el versículo 31, que está, pero no vamos a leer ahora, pero es eso: si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. La palabra es importante. Es una tontería para aquellos que están perdidos. La gente que no participa de esto, todo lo que nosotros hacemos es una tontería. Pero para los que estamos siendo salvados, para todos nosotros, es el poder de Dios. Si uno hiciera una radiografía al Señor, lo que encontraría es un corazón lleno, dispuesto a amarnos. Si yo hago una radiografía de la palabra de Dios, encuentro lo mismo. Encuentro a Dios mismo que quiere, a través de su palabra, hablarte. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es parte de, cuando habla de la armadura aquí en Efesios, también anoten esa cita, es parte de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con lo que se lucha finalmente. El que va a la guerra, ¿con qué es lo que pelea? Es con la espada. Y esa es la palabra de Dios. Y terminando ya, entonces, si Dios no me habla, entonces, ¿qué hago para que sí me hable? Y así como partí hablándoles, que me junté con un hermano que me direccionó lo que yo tenía que decir. Después, cuando llegó a su casa, me mandó una palabra que me dijo: si tienes tiempo, te recomiendo ver este video, sé que lo apreciarás. Y yo lo vi ahora en la mañana, porque mi palabra termina acá. Porque tampoco yo soy el más indicado para estar hablando de quizás de nada, y menos de qué hago para que Dios me hable. Quizás no soy el que lo busco con más ganas y con más ahínco. Pero miré el video, y el video justamente habla de cómo escuchar a Dios. Y quizás no con tanta gracia como dice mi hermano Pedro, como el pastor de este video. Él dijo: para los que un día aceptaron al Señor, es fácil. Vayan a su casa y en un
Bueno, como dijo el mismo Jesús, en un lugar apartado, busquen a Dios, oren al Señor, lean su palabra, mediten en Él. El Señor te va a hablar. No hay otra, el Señor te va a hablar. Y si estás en la otra condición, no has aceptado al Señor como Señor de tu vida, el video decía, bueno, arrepiéntanse entonces, es como los mensajes de Pedro, arrepiéntanse y acepten a Dios como el Señor de sus vidas, de manera que Dios sí te empiece a hablar, y que ese espíritu que hoy día está muerto, el Señor coloque su espíritu en ti, de manera que sí puedas hablar con Él, y lo vas a poder escuchar. Entonces, Señor, te quiero pedir en esta hora, por todos, Padre, por los que decimos que te conocemos y que un día te aceptamos como Señor de nuestras vidas, y también por aquellos que han venido hoy y no te conocen.